nuevamente con ustedes para poder trabajar lo que significa la aplicación de la ley número 30057, ley de servicio civil. Vamos a hacer algunos comentarios, algunas consideraciones o en todo caso algunos alcances en torno a esta ley, y que implica también ver sus connotaciones de carácter tanto económico, social, político, que implica su aplicación. Hemos tomado como fuente la propia ley y del boletín gubernamental que el propio organismo Servir ha publicado con la finalidad de, en todo caso, educar o hacerle llegar a los trabajadores los beneficios y los alcances de esta ley. Nosotros hemos cogido ello y estamos, en todo caso, haciendo un comentario, una interpretación, y al mismo tiempo hacerle llegar también cuáles son las connotaciones que tiene en estos momentos en que los trabajadores vienen preocupándose por la situación de sus derechos laborales, e implica también que se tenga en cuenta que el gobierno tiene ya dentro de la política gubernamental todo un proceso a implementar, y que es probable que estas políticas no sean solamente de un solo gobierno, sino que sean políticas que tengan que, en sucesivos gobiernos, tendrán que implementarlo, y de este modo pues garantizar, en todo caso, el sistema económico-social que rige para nuestro país. La ley 30057, conocida como la Ley del Servicio Civil, fue publicada el día jueves 4 de julio del 2013 en el Diario Oficial El Peruano, promulgada por el señor Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humala Tazo, de conformidad con el artículo 108 de la Constitución Política del Perú, que establece que las leyes aprobadas por el Parlamento son remitidas al Presidente de la República para que las promulgue dentro del plazo de 15 días. Sin embargo, tenemos que hacer constar que esta ley fue promulgada por el Poder Ejecutivo a los 2 días que fuera aprobada por el Congreso de la República, y que esta aprobación se dio en una ajustada votación en la medida que habían posiciones en contra de la promulgación de esta ley, o de la aprobación primero y luego promulgación de esta ley. Debemos tener en cuenta que esta ley surge también como necesidad y como producto de todo el proceso económico en la cual entra nuestro país a partir de la década de 1990, y a partir de ahí se ingresa pues a una forma nueva de la economía de nuestro país, incursionando dentro de lo que es una economía social de mercado, y lo que significa también el neoliberalismo en la construcción económica como pilar del desarrollo del país. Las exigencias a los tratados internacionales implica también la implementación de este programa neoliberal en nuestro país, y por lo tanto implicaba también una serie de reformas, ya sea en el plano laboral, judicial, administrativo, salud, etcétera, etcétera, de lo cual los sucesivos gobiernos han venido implementando para que se pueda, en todo caso, abrir este proceso, desarrollar este proceso, y han aprobado estas normas, dentro de las cuales tenemos la promulgación de la ley 30057. Ese es el marco general que nos va a permitir también tener una concepción de la forma como vamos a analizarla, y de este modo también no perder el punto de vista legal, que implica en todo caso que una vez promulgada una ley, una vez vigente la ley, hay necesidad de que cada uno de nosotros, en todo caso, tenga que sujetarse a las normas legales, a las reglas legales,
y de este modo también enfrentar los retos que tenemos como trabajadores dentro de la administración pública. Ello implica que el trabajador sea consciente también de su realidad, de su situación, y de este modo pueda hacer uso de los derechos constitucionales para poder también hacer frente a todo aquello que perjudica o amenaza sus derechos laborales. Este régimen laboral de la Ley 30057 señala pues de que es un régimen único y exclusivo y está dirigido a quienes prestan servicio en las entidades públicas del Estado, así como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de estas, con excepción de aquellas que la propia norma establece y a los servidores sujetos a carreras especiales. Vamos a ver específicamente quiénes son los que están comprendidos en esta norma y quiénes no están comprendidos, pero al mismo tiempo, al no estar comprendidos, también les alcanza en alguna medida, ¿no?, su aplicación en forma colateral, ¿no? La estructura de la norma. La Ley 30057 consta de 98 artículos, 12 disposiciones complementarias finales, 14 transitorias, 2 modificatorias y una derogatoria, así como diversos capítulos alusivos a la organización del servicio civil y a los servidores públicos. Su objeto. El objeto de la ley es establecer un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de estas. Es decir, todo aquel trabajador, aquel servidor que esté relacionado con la administración pública está comprendido dentro de esta ley. Pero al mismo tiempo la ley establece sus alcances. Entonces, dentro de esto vamos a ver a quienes excluye la propia ley y lo somete en todo caso a otro tipo de normas o se rigen por normas especiales de las cuales la ley no les alcanza. Pero de manera supletoria sí va a tener de todos modos todos los trabajadores que están comprendidos en esta ley. La finalidad de la ley es que las entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia y presten efectivamente servicios de calidad a través de un mejor servicio civil, así como promover el desarrollo de las personas que lo integran. La finalidad, en todo caso, de toda ley siempre está relacionada con eficiencia, con productividad, con calidad y con desarrollo de la persona humana como trabajador de una entidad, cualquiera sea su naturaleza, puede ser administrativa, tanto estatal como privada. Están comprendidos en la presente ley un aproximado de 500.000 empleados de 3 regímenes laborales, como son el Decreto Legislativo 728, el Decreto Legislativo 276 y el Contrato Administrativo de Servicios, contratos CAS. Con esta norma, la Autoridad del Servicio Civil, SERVIR, se hace cargo de los recursos humanos del Estado, precisando que la ley no busca despedir a los empleados públicos, sino mejorar su atención al ciudadano, así como la gestión de los recursos humanos en el Estado. Ese es el alcance de la norma, lo establece de este modo. Los trabajadores también, al mismo tiempo vamos a ver cuál ha sido su opinión frente a esta norma y cuál es su actitud ahora frente a las aplicaciones de esta norma. No están comprendidos en la presente ley los trabajadores de las empresas del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en la tercera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1023, así como los servidores civiles del Banco Central de Reserva del Perú
el Congreso de la República, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP y la Contraloría General de la República, ni los servidores sujetos a carreras especiales. Tampoco se encuentran comprendidos los obreros de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Esta tercera disposición complementaria y final del Decreto Legislativo 1023 que establece, nos dice lo siguiente: ¿cuál es la política de unificación de regímenes? Ahí establece ya lo que se venía con el servir y dice: la autoridad debe ejecutar e implementar progresivamente la política pública de unificación de los diversos regímenes de contratación utilizados en el sector público, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas para garantizar la sostenibilidad fiscal de dicha implementación. Ahí está claramente lo que ya estaba planificado en torno a la promulgación de la ley de servir, y en todo caso esta ley se vincula o está relacionada pues con esta tercera disposición complementaria del Decreto Legislativo 1023. ¿Cuáles son los trabajadores del servicio público que están considerados en carreras especiales? Dentro de las reconocidas por el régimen del servicio civil tenemos la siguiente: los trabajadores comprendidos en la ley 28091, ley de servicio diplomático de la República; los comprendidos en la ley 23733, que es la ley universitaria; los comprendidos en la ley 23536, ley que establece las normas generales que regulan el trabajo y la carrera de los profesionales de la salud; la ley 29944, ley de reforma magisterial, que esta ley se dio en noviembre del año 2012, y también como reforma magisterial ha derogado dos leyes anteriores en las cuales se regían los profesionales dentro del sector educación, como son la 24029, que era la ley del profesorado, y la 29062, que era la nueva ley de carrera pública magisterial, las mismas que han sido derogadas con esta ley 29944. Los comprendidos en la ley 28359, que es la ley de situación militar de los oficiales de las Fuerzas Armadas; los comprendidos en el Decreto Legislativo 1149, que es la ley de la carrera y situación de personal de la Policía Nacional del Perú; los comprendidos en la ley 29709, ley de la carrera especial pública penitenciaria; los comprendidos dentro del Decreto Legislativo 052, que es la ley orgánica del Ministerio Público; y los comprendidos en la ley 29277, que es la ley de la carrera judicial. Entonces, al ser consideradas como carreras especiales, no están comprendidas dentro de esta ley 30057, que es la ley de servir, la ley de servicio civil. Pero supletoriamente se les aplica la ley, es decir, la ley, por ser general para todos los trabajadores de la administración pública, va a implementarse en algunos aspectos, a pesar de que los trabajadores no estén comprendidos dentro de la ley, pero sí van a regir en forma supletoria en todo aquello que les alcance y que no esté normado en sus normas especiales. Por ejemplo, ahí están comprendidos en forma supletoria los trabajadores del servicio del Estado que no se encuentren comprendidos en la ley de servicio civil, se rigen supletoriamente por el artículo 3º del título preliminar, que está referido a los principios de la ley del servicio civil. Supletoriamente también se les aplica a todos los trabajadores el título 2, referido a la organización del servicio civil,
y el título 5 referido al régimen disciplinario y proceso administrativo sancionador. Es decir, si bien en cada norma especial, ¿no?, de todos aquellos trabajadores que no están comprendidos dentro de los alcances de la ley de servir, también es cierto que en todo aquello que sea necesario aplicar para garantizar el debido procedimiento, el debido proceso, los derechos constitucionales o fundamentales del servidor, en forma supletoria debe aplicarse esta ley, y principalmente, como vemos acá, en forma supletoria se aplica también el título 5 referido al régimen, todo lo que es proceso disciplinario, proceso administrativo disciplinario, y lo que es el proceso administrativo sancionador, establecidos en la presente ley. Entonces aquí, supletoriamente, ¿a quiénes les alcanza esta ley? A los trabajadores comprendidos en las carreras especiales, los trabajadores de empresas del Estado, los servidores sujetos a carreras especiales, los obreros de los gobiernos regionales y gobiernos locales, las personas designadas para ejercer una función pública determinada o un encargo específico, ya sea a dedicación exclusiva o parcial, remunerado o no, así como también a todos los servidores civiles del Banco Central de Reserva del Perú, el Congreso de la República, la Superintendencia Nacional de Aduanas, de Administración Tributaria, la Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP y la Contraloría General de la República. A todos los servidores que están comprendidos en estas normas, en estas leyes específicas, se les aplicará supletoriamente, cuando sea necesario, su aplicación, en la medida en que exista pues la necesidad de argumentar, sobre todo en los procesos disciplinarios y sancionador, para un mejor beneficio de los trabajadores. ¿Qué es lo que establece la Ley de Servicio Civil? Establece un traslado voluntario de los trabajadores del Estado, y que este tiene que ser por concurso público a la Ley de Servicio Civil. Dice que los servidores, bajo los regímenes de los decretos legislativos 276, 728 y 1057, que es el contrato administrativo de servicios, pueden trasladarse voluntariamente y previo concurso público de mérito a este régimen que está previsto en la ley, y las normas reglamentarias establecen pues cuáles son las condiciones con las que se realizan los concursos de traslado de régimen. La participación en los concursos para trasladarse al nuevo régimen no requiere de la renuncia previa al régimen de los decretos legislativos 276, 728 y 1057 según corresponda. Entonces, con esto, ¿a qué apunta? Primero, vemos de que la necesidad de la reglamentación, hasta hoy no ha sido reglamentada la ley servil. En todo caso, el reglamento de la ley va a determinar cómo se va a desarrollar este proceso de concurso para el ingreso en forma voluntaria de los trabajadores comprendidos en los regímenes del decreto legislativos 276, 728 y 1057. Por otro lado, está planteando claramente que en la medida en que los trabajadores se trasladen o pasen voluntariamente a esta ley de servicio civil, los decretos legislativos van a seguir teniendo vigencia, y en todo caso, si no logra ingresar a esta ley de servicio civil, se quedará en su norma, en su régimen correspondiente, y de este modo no perder su vínculo laboral. Implica también de que como tales, estos regímenes laborales, con el transcurrir del tiempo, van a tener que desaparecer, o en todo caso, si la norma, la promulgación de una norma así lo decide, tendrán que derogarse, en la medida en que, como lo que va a regir es este nuevo régimen de servicio civil, donde están incluidos todos los trabajadores
¿no? Y entonces implica también que va a haber dentro de los trabajadores esa decisión de incorporarse o no a esta ley de servicio civil. ¿Qué efectos tiene el ingreso de los servidores públicos a la ley Servir? Primero, los servidores bajo los regímenes de los decretos legislativos 276, 728 y 1057 que ganen los concursos y opten voluntariamente por el traslado al nuevo régimen previsto en la presente ley, dejan de pertenecer a los regímenes señalados con la respectiva liquidación de sus beneficios sociales, según corresponda, y no tienen derecho a ninguna de las condiciones y beneficios establecidos en ellos. ¿A partir de qué? A partir de su traslado al nuevo régimen. Cualquier disposición, resolución administrativa o judicial que contravenga esta disposición es nula de pleno derecho o inejecutable por el sector público. Así lo establece la ley. Aquí hay dos cosas, ¿no? La primera es de que el trabajador que logra ganar el concurso, logra acceder por concurso y obtener una plaza en forma voluntaria, ¿no?, dentro del régimen de esta ley de servicio civil, necesariamente pasa a ser liquidado en el régimen laboral en el cual se encontraba, y ya no tiene ningún derecho a volver, en todo caso, a reclamar el antiguo régimen una vez que ha sido incorporado a la ley de Servir. Es por esta situación que eso lleva consigo el otro aspecto, ¿no? Y el otro aspecto es de que por norma, por ley, se está planteando que es nula y solure una disposición que contravenga ello, en el sentido de que se puede hacer una reclamación vía administrativa, llevarla a la vía judicial, y con un proceso contencioso administrativo se dicta resolución judicial de retorno. Eso es lo que está planteando y la norma, ¿no? Esto es muy discutible en la medida que tendrá que ser, en todo caso, el fuero judicial a través de la política de control que tiene, y sobre todo en el control concentrado de la norma, que está a cargo del Tribunal Constitucional, que tenga que determinar si esta parte infine de este dispositivo se encuentra arreglado a la Constitución y a la defensa justamente de los derechos fundamentales, de los derechos constitucionales que tienen que, en todo caso, regir en todo régimen laboral. También, dentro de los efectos, tenemos de que estos servidores no están sujetos al periodo de prueba previsto en la presente ley. Significa que aquellos trabajadores que voluntariamente opten por el concurso y pasen a ser parte de la ley de servicio civil, en todo caso no van a estar sometidos a un periodo de prueba que establece la norma para que definitivamente sean incorporados, sino que de su sola participación en el concurso y salir aprobados y obtener una nota probatoria que les permita pasarse a este régimen laboral, prácticamente los incorpora en forma definitiva y se someten a todo lo dispuesto en la presente ley. Por último, los servidores civiles que ingresen al régimen del servicio civil previsto en la presente ley deben aportar al sistema privado de pensiones o al sistema nacional de pensiones según como corresponda. Estos servidores civiles que han alcanzado este derecho a percibir una pensión, pero optan por seguir prestando servicios, deben también al mismo tiempo tramitar la suspensión de la pensión correspondiente que vienen disfrutando. ¿Qué beneficios plantea la autoridad del servicio civil que se obtienen con la promulgación de la ley? Dentro de los beneficios que nos plantea la autoridad del servicio civil, señala que es una de las reformas más ambiciosas y esperadas de los últimos 20 años en el país.
Al mismo tiempo, plantea la ponderación de la meritocracia como pilar de la reforma del servicio civil. Y a través de ella, ¿no?, los ciudadanos, señalan, tendrán servicios de calidad del Estado y los servidores podrán ascender y ganar más, superando largos años de sueldos congelados y carreras estancadas. Es lo que plantea la autoridad del servicio civil. La carrera meritocrática, entonces, como un aspecto principal para que los trabajadores puedan ser mejor calificados y en todo caso puedan tener acceso a mejores remuneraciones, y al mismo tiempo para mejorar la calidad de servicio que brindan las instituciones del Estado, ¿no?, a todos los usuarios o beneficiarios, en todo caso, que optan por acudir a la administración pública. Por último, las reformas en el campo laboral que conllevan a lograr un Estado al servicio del ciudadano. Ya hemos visto también que estas reformas se dan por la obligatoriedad que tiene el Estado para poder, implementar la economía de mercado y también desarrollarse dentro del modelo neoliberal que tiene y que rige nuestro país. ¿Cuáles son las disposiciones más importantes que se consignan en este nuevo régimen laboral? Primero, establece el incremento de los ingresos de los servidores mediante 2 gratificaciones al año, fiestas patrias y Navidad, y una CTS de un sueldo anual. Se aplicaría a los servidores públicos del Decreto Legislativo 276, los trabajadores CAS, que representan más de 400.000 servidores y que opten por el nuevo régimen. También las pensiones se calcularán sobre el total de los ingresos y no sobre una parte menor de ellos, como es actualmente. También que los servidores CAS y todos aquellos que ingresen al nuevo régimen contarán con estabilidad laboral, pero esta estabilidad laboral es relativa, puesto que está sujeta a evaluaciones. El paso al nuevo régimen del servicio civil es voluntario, y esta es una situación en la cual los trabajadores tienen que enfrentar, puesto que aquí es donde ven que en todo caso, al decir que es voluntario, lógicamente aquellos que tengan ese criterio de tener acceso a los beneficios que brinda esta ley, van a tener que dejar aquellos beneficios que con el actual régimen en el que se encuentran vienen gozando, ¿no? La autoridad del servicio civil nos plantea también que se respeta la voluntad de los trabajadores para que puedan decidir postular o no al nuevo régimen. También las evaluaciones de desempeño, que incluyen capacitación para aquellos trabajadores que salgan desaprobados, o en todo caso una política de capacitación que le brinde las oportunidades para poder continuar bajo este régimen laboral. Esta política de evaluaciones justamente es la que está relacionada con la estabilidad del trabajador, quien se ve amenazada por la política de evaluaciones, y que en algunos casos, como en sectores, por ejemplo, de salud, educación, por ejemplo, ya está reglamentado también y que ha sido motivo de protesta de los trabajadores. También la norma precisa mejora en los ingresos y ascensos de aquellos que salgan bien evaluados. También la consigna de derechos individuales y colectivos de los trabajadores, de acuerdo con la Constitución Política del Perú y los tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por nuestro país. ¿Cuál en todo caso es la posición de los trabajadores respecto a la promulgación de la ley servil y a los beneficios que tiene esta ley y que hemos visto anteriormente? Vamos a ver que los trabajadores tienen su propia interpretación. La aprobación de la ley por parte del Congreso y su promulgación por el Ejecutivo el día 4 de julio de 2013
se realizó en medio de protestas de los trabajadores estatales a nivel nacional. Tanto el sector educación, sector salud, sector judicial se movilizaron y estas protestas fueron recogidas y vienen actualmente siendo planteadas por cada una de estas organizaciones como una exigencia frente al gobierno. Y también han sido recogidas por la Central General de Trabajadores del Perú, la CGTP, quienes plantean que esta norma no busca sentar bases para mejorar el desempeño de los servidores públicos, implementa una carrera meritocrática para despedir trabajadores y que vulnera derechos laborales alcanzados con la negociación colectiva, contando pues con el camino legal estas organizaciones para que puedan accionar legalmente respecto a la inaplicación o en todo caso si se demostrase una inconstitucionalidad de la norma ante el Tribunal Constitucional. Tenemos que ver que los trabajadores tanto del sector judicial como del sector educación y salud son los sectores que más se han movilizado en contra de su promulgación y al mismo tiempo actualmente vienen planteando algunas cuestiones dentro de su plataforma de lucha para no incorporarse, pero como la norma misma lo establece, el paso de los trabajadores del régimen 276, 728 y 1057 es voluntario. Este es el nudo en el cual se desenvuelve la situación de los trabajadores, porque al ser voluntario y no ser obligatorio, en todo caso le corta el piso para que puedan plantear de que esta norma atenta contra sus derechos en la medida que si no se pasan a esta ley de servicio civil van a continuar con el goce y beneficio del régimen laboral en el que se encuentran en la actualidad, puesto que eso implica que no va a haber una derogatoria, por lo menos inmediata, de estos regímenes laborales. Al mismo tiempo, vamos a ver qué es lo que ha generado en el ambiente laboral la nueva escala salarial de los ministros y otros altos funcionarios del Estado, porque esto está enmarcado dentro de la Ley del Servicio Civil. Recordemos que mediante Decreto Supremo 023/2014, este mes, se regula el nuevo monto en las remuneraciones de funcionarios de alto nivel al servicio del Estado. Esto ha generado serias críticas de parte de muchos sectores de la población. De acuerdo a ello, los miembros del gabinete ministerial pasaron de ganar 15.600 a 30.000 soles al mes. Los viceministros pasarán a ganar 28.000 al mes y los secretarios generales de los ministerios 25.000 al mes, mientras que otros funcionarios de menor rango recibirán entre 15.000 y 25.000 al mes. El monto de la compensación económica se pagará a razón de 12 veces por año, más 2 por concepto de aguinaldo, 1 por fiestas patrias y 1 por Navidad. Como vemos, la implementación de estas remuneraciones son altas. La base fundamental por el cual se ha dado, se plantea la necesidad de contar con personal técnico altamente calificado para mejorar los servicios de la administración pública en el más alto nivel y también para que no se dé una fuga de talentos en el cual los mejores funcionarios o trabajadores o servidores no optan por la administración pública y van a trabajar dentro del sector privado, que es donde tienen las fuentes remunerativas más ventajosas, ¿no? Pero veamos qué es lo que nos dice el comercio el 23 de febrero, ¿no? La semana que ha pasado. ¿Qué nos dice? En una encuesta nacional, en la última encuesta nacional urbana de la GfK, el aumento de la remuneración para los ministros de Estado
nos dice que es rechazado por el 89% de la ciudadanía, logrando solo un tímido respaldo del 9%, y este sondeo, publicado por La República, la encuestadora indica que tal desaprobación se manifiesta en forma homogénea en todos los niveles socioeconómicos y regiones del país. Entonces, esta primera, en todo caso, vista que tenemos, ¿no?, en esta primera fotografía de lo que significa la aplicación inmediata, ¿no?, que tenemos de este decreto supremo que aumenta los sueldos de los altos funcionarios y otros del Estado, nos hace ver de que la población tiene un descontento en la medida, lógicamente, en la medida de que se comparan con otros sectores. Por eso aquí se toma como referente a un aumento de sueldos para otros sectores poblacionales y se muestra totalmente distinta en cuanto a su criterio de aprobación o desaprobación, porque un 85% respalda que se suba la remuneración a los maestros, un 75% que se les suba o aumente la remuneración a los médicos, un 69% a los policías, un 20% a los jueces. No pasa pues desapercibido que existe un 55% que considera que el aumento debe ser para todos los servidores públicos y que solo un 34% señala haber oído de la reforma del Estado impulsada por la Ley Servir. Aquí hay una contradicción, en la medida en que si se especifica que solo un 34% señala que ha oído o conoce de la ley de la reforma del Estado, la Ley Servir, que viene siendo impulsada por el gobierno, y sin embargo tenemos un 89% de desaprobación o de rechazo por parte de la ciudadanía. Ahí hay una incongruencia que en todo caso muchas veces se presenta en lo que es encuestas y en la estadística que se tiene que aplicar, y al mismo tiempo nos sirven también para tener una lectura un poco más objetiva de lo que de los datos estadísticos que se nos muestran en esta encuesta. Muy bien, quiero concluir con esta parte en la medida en que los trabajadores, si bien es cierto, están mostrando un rechazo a la implementación de esta ley, tienen también que en sus organizaciones y en sus órganos de dirección y de decisión tener que tomar aquellas decisiones que van a ser vitales y gravitantes en torno al régimen laboral por el cual van a estar comprendidos. Del mismo modo, es necesario también ver que la ciudadanía necesita información, necesita que se le informe sobre lo que significa y los alcances de la Ley de Servicio Civil, la Ley número 30057, y de este modo, al estar informada, pueda también expresar en una forma más objetiva su aceptación o en todo caso su disconformidad o rechazo con la aplicación de la Ley Servir. Eso es todo, muchas gracias y espero que sirva como una parte dentro del análisis que tengan que hacer en torno a las implicancias o la importancia que tiene la Ley del Servicio Civil en los derechos laborales de los trabajadores. Muchas gracias.